Mi nombre es Luz María González, trabajo en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y primero quiero agradecer a los organizadores del simposio por invitarme para compartir con ustedes un ratito durante este evento. Yo sé que están cansados, creo que han sido 2 días o 3 días bastante intensos y con mucha información. Entonces esperemos que esta sea una charla corta, más bien como para puntualizar algunos aspectos importantes sobre el sexo y el género en la investigación en salud y si al final tienen algunas preguntas. Lo que les voy a presentar hoy, pues estos son básicamente los temas. El tema está centrado en género y salud, las implicaciones para la investigación y las bioterapias, y lo he focalizado específicamente en los alcances de sexo y género en la investigación biomédica. Iniciemos entonces diciendo como primer punto, yo quisiera destacar que hay 2 variables que son esenciales en investigación en salud, sea investigación básica, sea investigación aplicada, sea investigación translacional, que son el sexo y el género. Como punto de partida, todos sabemos que el sexo se refiere a las características biológicas que nos diferencian al nacer, mientras que el género abarca roles y normas que son impuestos socialmente y que influyen sobre todo en la experiencia de salud. Ambas variables, ambas dimensiones determinan los riesgos a los que estamos expuestos, las respuestas de los tratamientos y el acceso que tenemos a los servicios de atención. Ignorar estas variables puede generar sesgos y desigualdades importantes en materia de investigación biomédica. En cambio, incluirlas fortalece la validez y la equidad de la ciencia. ¿A qué nos estamos refiriendo? Para ejemplificar un poquito lo que les acabo de decir. Por ejemplo, si nosotros omitiéramos una selección, digamos, más bien pareja del sexo en los ensayos clínicos, esto nos podría llevar a cometer errores en la investigación de dosis adecuadas, como está reportado en la literatura con algunos medicamentos, sobre todo para enfermedades cardiovasculares. Cuando nosotros hablamos de sexo, nosotros estamos hablando de componentes biológicos. ¿A qué nos referimos? A las diferencias en el desarrollo prenatal y puberal, así como a las variaciones fisiológicas y anatómicas que distinguen a los hombres y las mujeres. Estas diferencias influyen enormemente en el funcionamiento de los órganos, sistemas y en cómo se procesan los medicamentos, constituyendo la base para diagnósticos y terapias personalizadas. Por ejemplo, diferencias hormonales entre sexos afectan múltiples funciones. Las mujeres tienen mayor nivel de estrógenos que modulan la inflamación y el sistema inmune, mientras que los hombres tienen niveles más altos de testosterona que puede impactar en el metabolismo y en la respuesta a los fármacos. Por otra parte, cuando nos estamos refiriendo a género, esta es una construcción social que configura tanto identidades como roles diferenciados. ¿A qué me refiero? A los hombres se les asignan funciones de proveedor, autoridad, fortaleza, mientras que a las mujeres se les impone roles de cuidado, obediencia, incluso subordinación. En sociedades tradicionales como la nuestra, como la mexicana, estas normas tienen una gran influencia en la manera
cómo las personas acceden a los servicios de salud, pero también tiene serias implicaciones para la salud mental, para la prevención y en general para el bienestar integral. Además, existen diversidades más allá del binarismo tradicional, con implicaciones no solamente en el bienestar integral, la salud mental y el acceso a servicios de salud, sino también en la selección de las muestras en los ensayos clínicos. La exclusión de personas trans y de otras identidades puede limitar la validez científica, especialmente considerando que las terapias hormonales de afirmación de género pueden modificar parámetros inmunológicos, metabólicos, inclusive cardiovasculares, lo que puede influir en la eficacia, en la seguridad y en la adherencia a los tratamientos e incluso a las vacunas. Todos estos factores, entonces, modulan la adherencia terapéutica, la aceptación de los tratamientos y la salud preventiva, condicionado también por estigmas sociales, roles de género, barreras económicas y también en la confianza que las personas tienen en las instituciones de salud. Una manifestación de esto es que en algunas culturas, por ejemplo, los hombres han internalizado normas que los llevan a evitar buscar ayuda médica, lo que retrasa la atención y el tratamiento oportuno, particularmente de enfermedades crónicas. Otro ejemplo, estudios recientes en México señalan que el 60% de las personas LGBTQI+, reportan discriminación basada en su orientación sexual o de identidad de género, lo que limita el acceso a atención adecuada y, por supuesto, afecta su bienestar. Además, aunque existen protocolos nacionales para la atención de personas transgénero que incluyen seguimiento hormonal, en la práctica muchas de estas personas enfrentan rechazo por parte del personal de salud y falta de cumplimiento de las normas institucionales. Hablando de factores de riesgo, que son diferenciados por sexo y por género, por ejemplo, la exposición diferencial a riesgos de salud entre hombres y mujeres responde tanto a determinantes biológicos como a construcciones sociales de género, generando patrones específicos de vulnerabilidad y de enfermedad. La susceptibilidad a diversas enfermedades se ve entonces modulada por variaciones hormonales, por predisposición genética, por estilos de vida o por determinantes sociales y ambientales de la misma manera. Así como tenemos diferencias en los riesgos a los que estamos expuestos hombres y mujeres, también hay enfermedades diferenciadas. Por ejemplo, en cuanto a las enfermedades, en las mujeres se observa una mayor prevalencia de trastornos inmunes y también de depresión, mientras que en los hombres se destacan más aquellas enfermedades con riesgos asociados a consumo de sustancias y a conductas violentas. Estas diferencias demandan estrategias diagnósticas y terapéuticas adaptadas a cada sexo y género, promoviendo entonces una atención pues mucho más equitativa y eficaz. Un ejemplo ampliamente disponible en la literatura científica es el infarto de miocardio, que puede presentarse con síntomas atípicos en mujeres, provocando un diagnóstico tardío y un peor pronóstico. ¿Cuáles son los síntomas típicos del infarto? Dolor muy fuerte, opresión en el pecho, puede acompañarse también de otros dolores en otras partes del cuerpo, como en la mandíbula, en el cuello, en la espalda, en el brazo izquierdo, incluso en la zona abdominal, que el dolor en reposo o en movimiento
no varía. Y respirando, haciendo ejercicios de respiración, tampoco varía. Hay otros síntomas que también pueden presentarse, pero ¿cómo se ven las mujeres? Digamos, hay estudios, digamos, no hay estudios concluyentes. Hay una serie de estudios que dicen, es que los síntomas en las mujeres son iguales. Es más fácil diagnosticar el infarto en las mujeres por lo típico de los síntomas. Sin embargo, hay muchas mujeres que presentan dolor epigástrico o de espalda o un dolor que ellas describen como un ardor o punzante, que son característicos de indigestión. Pero otros síntomas pueden ser sudoración, dificultad para respirar, náuseas. Y estos síntomas son mucho más comunes en las mujeres que en los hombres. También cuando hablamos de terapias, también hay diferencias si lo estamos viendo por sexo o por género. Por ejemplo, la adherencia terapéutica difiere entre hombres y mujeres también, no solamente por aspectos biológicos como el metabolismo o la farmacocinética de los fármacos, sino también por determinantes sociales y roles de género. Estudios realizados en México con personas que padecen diabetes tipo 2, aunque no se han encontrado unas diferencias significativas en la, digamos, en la adherencia, las mujeres, debido al rol de cuidadoras, pueden retardar la adherencia priorizando las necesidades de su familia o de terceros. O pueden, en contraste con los hombres, ellos tienen más barreras relacionadas con la percepción tradicional de la masculinidad, que lo que puede hacer es retrasar la atención o no llevar un control más estricto de su enfermedad. Entonces aquí nosotros lo que podemos observar es cómo estos preceptos, estas dimensiones de sexo y de género están directamente relacionadas no solamente con los factores de riesgo, con los diagnósticos, con las enfermedades y con la adherencia terapéutica. También hay complicaciones y barreras. Por ejemplo, históricamente hemos visto una subrepresentación de las mujeres en ensayos clínicos. Esto porque las mujeres tienen variaciones hormonales fuertes en su ciclo menstrual. Entonces, a veces es muy difícil medir parámetros. Entonces, digamos que prefieren privilegiar la incorporación de los varones a los ensayos clínicos. Lo que pasa es que eso sí tiene una consecuencia directa, inclusive sobre la dosificación y sobre la efectividad. También, por ejemplo, la manera como se dispone la grasa en las mujeres también puede tener un impacto, un efecto directo sobre, digamos, probar todos estos nuevos medicamentos. Pero no solamente en la parte biológica, sino también las desigualdades. Esta desigualdad de género también impacta y puede perpetuar brechas en el acceso a salud, discriminación y otras condiciones que están ya reportadas en la literatura científica. Vamos a ver un ejemplo que, digamos, que nos queda un poquito como anillo al dedo. ¿Qué fue lo que pasó con el COVID? Cuando nosotros vemos, digamos, estas dimensiones, el riesgo de la infección, síntomas, acceso a servicios, impacto psicosocial y la parte de vacunación, ¿cuáles fueron los efectos, digamos,
biológicos por sexo y por género en términos sociales y culturales. Entonces, desde la perspectiva del sexo biológico, los hombres han mostrado una mayor mortalidad y complicaciones graves atribuibles a diferencias inmunológicas y hormonales, evidenciando cómo la biología influye en la severidad de las enfermedades y de las respuestas a los tratamientos. En contraste, el género influye en la exposición al riesgo. Las mujeres, al desempeñar roles predominantemente de cuidado familiar y estando en la primera línea de salud, porque ¿a quién recurrimos primero cuando estamos enfermos? A la mamá, a la hermana, a la esposa, a la tía. Entonces, como son primera línea en atención en salud, estuvieron mucho más expuestas al virus, pero además enfrentaron también más barreras sociales y económicas para poder acceder a pruebas de COVID y a la parte de las vacunas. En cuanto a los síntomas y a la evolución clínica, también hubo variaciones. Las mujeres reportaron mayor frecuencia de síntomas persistentes o lo que se le denominó el COVID largo, posiblemente por una mayor búsqueda de atención y reconocimiento de estos malestares. El impacto psicosocial también ha sido desigual, con mayor violencia doméstica y sobrecarga de trabajo remunerado, no remunerado en mujeres durante la pandemia. Y finalmente, la respuesta inmune a la vacuna también mostró diferencias, con mujeres experimentando efectos adversos mucho más frecuentes y desigualdades en la vacunación influenciadas no solamente por género, sino por clase y por ocupación. Todo esto demuestra por qué integrar el sexo y el género a la investigación y al desarrollo digamos, de toda esta bioterapias, vacunas, es fundamental para lograr intervenciones mucho más equitativas y mucho más efectivas. Ahora, en el caso de la investigación, el sexo tiene un papel preponderante. Las diferencias en la respuesta inmune según el sexo biológico se manifiestan tanto en la inmunidad innata como en la adaptativa, generando variaciones en la eficacia y seguridad de las vacunas. Por eso, garantizar una inclusión equilibrada de ambos sexos en los estudios resulta esencial para valorar efectos y manifestaciones clínicas diferenciadas. Como recordarán, hace algún tiempo, durante la pandemia del COVID, se observó mayor severidad y mortalidad en hombres, lo que subraya la importancia, por ejemplo, de analizar por sexo las respuestas a las vacunas y a los tratamientos. Pero así como el sexo tiene, digamos, todas estas características biológicas, tienen un efecto y tienen consecuencias muy directamente relacionadas con la investigación, también el género, como vengo contándoles, tiene, digamos, efectos muy directos. No solo digamos, el sexo con relación a las vacunas, sino que también el género, cómo esa construcción social desempeña un papel clave. Pues las condiciones de exposición, la aceptación, el acceso a las inmunizaciones, además de esto, se interactúa con otras barreras estructurales, como por ejemplo la economía, como por ejemplo la geografía, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de los servicios de salud, etcétera. Grupos como mujeres digamos, grupos como mujeres, pero también personas trans y no binarias suelen permanecer más invisibilizados en las políticas de salud y enfrentan además obstáculos adicionales dentro de los programas de vacunación. Un ejemplo de ello, en los Estados Unidos, cierto grupo de mujeres mostraron
resistencia a vacunar a sus hijos, sobre todo en esta pandemia de COVID, lo que fortaleció movimientos antivacunas y redujo las coberturas de inmunización. En México, por ejemplo, las barreras de acceso afectaron especialmente a mujeres en situación de pobreza, residentes de zonas rurales y jefas de hogar, que fueron las que enfrentaron las limitaciones más grandes por falta de tiempo, de recursos, de servicios. Y si a eso se le suman las dificultades de acceso y la discriminación que viven poblaciones LGBTQ y más, esto contribuye además a inequidades en la cobertura de las vacunas. Aquí ya vamos entonces, estamos casi a punto como de finalizar esto que quería yo traerles, para reiterar el mensaje de integrar el sexo y el género tanto en el diseño de las vacunas como de las bioterapias, permite enfoques mucho más justos y mucho más efectivos. Otro elemento importante, el sexo marca diferencias biológicas, mientras que el género lo que hace son reglas y normas sociales que afectan el acceso y la aceptación. Por eso considerar estas dos dimensiones optimiza la respuesta, sobre todo para las vacunas, reduce efectos adversos, mejora la cobertura. Como se observa, por ejemplo, en las terapias hormonales para el cáncer, donde las dosis y las estrategias se personalizan según el perfil biológico y el contexto sociocultural, y esto está demostrado que alcanza mucho mejores resultados. Conclusiones. Quiero, poner el foco en dos cosas. El sexo debe considerarse en la investigación biomédica y de vacunas, pues determina diferencias biológicas en respuesta inmune, eficacia, seguridad. Es imprescindible para diagnóstico y terapias personalizadas. Y el género influye en la exposición, aceptación, acceso a vacunas y bioterapias, y debe ser integrado en la investigación porque permite reducir inequidades y garantizar intervenciones mucho más inclusivas y efectivas. Digamos como ya un mensaje, para dejarles como un mensaje clave, reconocer el sexo y el género como determinantes centrales en la salud no es opcional. Son la base del diagnóstico y de terapias verdaderamente personalizadas. El género moldea desigualdades que definen acceso y resultados, y su omisión perpetúa injusticias. Por eso, incorporar estas dos dimensiones fortalece la ciencia, amplía la equidad y abre caminos a una medicina mucho más precisa, innovadora y responsable. Finalmente, incorporar variables de sexo y género en la investigación en salud no solamente es un imperativo científico, sino que es un compromiso ético, en donde para que podamos garantizar una medicina mucho más justa y transformadora para todas las personas. Esto es todo lo que tenía para ustedes. Muchísimas gracias. Por si tienen alguna pregunta.